Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la clase de valoración al paciente con heridas. Hemos visto entonces hasta el momento una de las primeras características para valorar la herida, que es la localización. Y vimos que dependiendo del sitio anatómico, usted puede saber qué tipo de herida tiene su paciente y le va a dar una idea también de las características propias de la herida que vamos a ver más adelante. La segunda característica es la forma. La forma te da idea también de cuánto tiempo puede llevar la herida. De acuerdo al paso del tiempo va a cambiar la forma como tal. Y las formas pueden ir desde redondas hasta ovaladas. Y hay formas determinadas para lesiones determinadas. Por ejemplo, las lesiones en sacro, que son lesiones por lo general de úlceras por presiones o lesiones por presiones, tienen forma en espejo o heridas en mariposa. La forma en espejo, ¿qué quiere decir? Que yo las puedo partir una sobre la otra, ¿sí? Solamente analizar una mitad y esa mitad me va a representar la otra, porque son prácticamente iguales. Por eso se llaman heridas en espejo o en mariposa. Y esa característica casi que solamente la cumplen las lesiones por presión o las úlceras por presión. Asimismo, la forma te ayuda a que definas el diagnóstico, para que acabes de confirmar el diagnóstico que empezaste con la localización. Si la úlcera es redonda, hablamos de úlceras arteriales, y si tiene bordes irregulares, hablamos de úlceras venosas. ¿A qué me refiero? A esto. Esta lesión, por ejemplo, si nos devolvemos otra vez a lo que acabamos de ver, los bordes irregulares hablamos de úlceras venosas, y las úlceras redondas hablamos de úlceras arteriales. Entonces, este paciente tiene bordes irregulares. De entrada, usted sabe que es una úlcera venosa. Aparte, otras características por las que usted puede saber que es úlcera venosa es por el tipo de lecho, que es un lecho que está muy irrigado, ¿sí? Aparte de eso, también por el edema que hay y por otras características, pero sobre todo porque es irregular y también porque está sobre el maleolo, ¿sí? Y en la parte interna de la pierna, ya le dando idea a usted que el paciente tiene si tiene una úlcera venosa, pues tiene una enfermedad venosa. O si miramos esta, hablamos entonces que esta sí es una úlcera redonda, como tal, tiene tejido necrótico por acá, todo esto es tejido necrótico, ¿sí? Y ya usted se da cuenta, al ser una úlcera redonda y que está ubicada en el miembro inferior, hablamos de una úlcera arterial. Que esa úlcera arterial pues tiene la característica que es lo que se llama una úlcera isquémica y que como tal pues tiene la presencia de necrosis dentro del lecho y sigue siendo normal. Muy bien. Aquí vemos más de cerca pues lo que les acabo de decir. Miren el tejido necrótico, ¿sí? Que está en el lecho de la herida por ser una úlcera isquémica, es decir, que casi no tiene irrigación. Lo tercero que valoramos es el tamaño. Este tamaño nos va a decir que la herida va aumentando o disminuyendo. Para valorar este tamaño, esta es una de las medidas que más se utiliza, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma también cefalocaudal, pero utilizando lo que se conoce como el método del reloj. Antes de que sigamos, hay varios métodos o varias formas para valorar el tamaño de esa herida. Tenemos el método lineal, la planimetría y la estereofotogrametría. El método lineal, el método del reloj, que es el más usado, y es que yo tomo la herida como si fuera un reloj y establezco algunos puntos de medida que ya les voy a explicar cómo se hacen. Es el más barato, lo podemos hacer todos y no necesita herramientas muy avanzadas. La planimetría, que en esta ya usted coloca un acetato estéril sobre la herida, dibuja el contorno de la herida, lo llevas a un planímetro, le das algunos datos del paciente y ya él te dice pues características propias de la herida y te da como un mini diagnóstico de la herida que tiene el paciente. Y la estereofotogrametría, que ya esta es una cámara de fotos y un programa de computador que te da los datos como tal, o el básico que siempre hacemos nosotros, que hacemos todo en clínica, ya que no tenemos mucha tecnología muy costosa disponible, coge su celular y toma la foto directamente sobre la herida, pero esto hablaremos más adelante porque hay algunas condiciones para que usted pueda tomar la foto, el ángulo, la iluminación, etc. Entonces ese tamaño casi siempre hacemos el método lineal o el método del reloj, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, usted coge la herida y establece un punto en la parte cefalocaudal, que es el 12, abajo el 6, al final de la herida, el 3 y el 9, que son como 3 puntos, pero se llama método del reloj, porque usted establece esos 3 puntos del reloj en la herida. Para que me entienda lo que estoy diciendo, vamos a esta herida. En el otro video veíamos que esto es cefalocaudal, es decir, aquí está la cabeza
y acá están los pies. Entonces, si hacemos cefalocaudal, aquí iría el 12, aquí iría el 3, aquí iría el 6 y aquí iría las 9. Es decir, yo establezco los 3 puntos del reloj, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Porque voy a trazar líneas imaginarias que me van a ayudar a saber más o menos cuánto puede medir la herida. Es decir, tomo la distancia del 12 al 6 y del 3 al 9. Esto es una medida aproximada. La distancia que hay del 12 al 6 vamos a decir que son unos 10 centímetros. Y del 3 al 9 pues digamos que son unos 9 centímetros o 10 centímetros. Esto es subjetivo, lo que usted quiera colocar. Y ya después esos dos se multiplican y le dan un valor. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo de lo que les acabo de decir para que me entiendan. Entonces, vemos esta herida en pantalla. Vemos que es una herida que tiene 9 centímetros de largo. Aquí está el 12, aquí está el 3, aquí está el 6 y aquí está el 9. Del 12 al 6, esta herida dice que tiene 9 centímetros de largo y del 3 al 9 hablamos de 10 centímetros de ancho. Es decir, esta es una herida, multiplicamos el largo por el ancho, una herida de 90 centímetros. ¿Por qué multiplicamos? Porque esta es la fórmula geométrica del rectángulo. Los estudiosos de las heridas llegaron a la conclusión de que el rectángulo era la forma geométrica que más se asemejaba a la forma de la herida, ¿sí? y que la contenía. Entonces vemos, por ejemplo, que esa herida que tiene, o en una herida como tal, por ejemplo, tenemos un 9 centímetros por 6 centímetros de largo por el ancho, una herida de 54 centímetros de largo. En la pasada era una herida de 90 centímetros, 10 por 9. En este ejemplo es de 54 centímetros, 27, 32, 200 centímetros, lo que a usted le dé. Y trabajamos con el rectángulo y se trabaja con el supuesto de que el tamaño de la herida está aumentado hasta en un 44%, que eso es muy diciente, ¿sí? Sobre todo si la herida es larga y con bordes irregulares. También partimos del hecho de que todos los bordes son irregulares y que estas medidas están aumentadas. Entonces recuerde que se hace el largo por el ancho porque utilizamos la forma geométrica del rectángulo. Se multiplica y eso te da una idea de que a medida que disminuye el tamaño, pues la herida va cicatrizando. Hay que tener en cuenta que este método no valora la superficie. Para valorar la superficie hay otros métodos. ¿Y por qué es importante? Porque el lecho se puede comportar de una manera diferente al tamaño. Entonces, para valorar la superficie se utiliza una constante que es la constante del doctor Kundin. Kundin fue un médico de hace muchísimos años que se dedicó a estudiar cómo se valoraba una herida. Y él definió algunas constantes. Por ejemplo, para valorar la superficie, yo calculo el largo por el ancho, que lo acabamos de calcular en la herida pasada, por una constante que es 0.785. Entonces lo invito a que tome su calculadora y coloque, con el ejemplo anterior, 90 centímetros, que es el largo por el ancho, por 0.785. Y el valor que le dé es el valor de la superficie, es decir, lo que está dentro de los bordes. ¿Eso qué le va a dar la idea? De que usted va a tener dos tipos de situaciones en la herida. Va a tener varios tipos de situaciones en la herida. El primero es que tanto el tamaño como la superficie disminuyan, es decir, que la herida va cicatrizando. La otra es que los bordes o el tamaño no disminuya y la superficie sí, es decir, los bordes hay que reactivarlos. La otra es que el tamaño disminuya, pero la superficie no. Ahí tendrá que atacar o tratar el lecho de la herida. Y la otra es que tanto el borde como la superficie no estén disminuyendo y ahí pues tendrá que replantear todo el tratamiento de la herida como tal. Por eso es importante. Lo otro que vamos a tener en cuenta, sí, aquí por ejemplo este es un VisiTrack. El VisiTrack era un aparato que se utilizaba donde usted dibujaba el contorno de la herida, como ven acá, y ese contorno entonces después pasaba a unos datos de laboratorio y te daba también algunas características pues de la herida como tal. Lo cuarto que valoramos, el otro, es la profundidad. ¿Cómo valoramos esa profundidad? Hay muchos métodos. Lo que más se recomienda para evitar infecciones es que usted se coloque el guante y directamente meta el dedo sobre el dedo a la herida para que tenga una profundidad. Otras cosas que se hacen es que usted toma dos aplicadores, mete uno por dentro de la herida, el otro lo deja por fuera y con el de afuera mide hasta dónde llega el de adentro y así pues usted toma una medida de la profundidad de la herida. Otros simplemente meten el aplicador solito.
¿Sí? ¿Por qué no se recomienda el aplicador o esos copitos y eso? Porque pueden dar fragmentos que hacen que se infecte la herida. Entonces recomiendo directamente dedo enguantado y meta el dedo en la herida para saber la profundidad, que es subjetiva y va en centímetros cuadrados. Hemos visto entonces otras 3 características que te ayudan a valorar la herida: la forma, el tamaño y la profundidad. Con estas 3 vas a tener una idea más clara de en qué estado se encuentra la herida de tu paciente. Es importante que la vas combinando con lo que hemos visto en otros videos para que saques una valoración más completa.